El cerebro, una maravilla infrautilizada. ¿Por qué nos consideramos tan listos, pero actuamos de forma tan tonta? Sí, sabemos que podemos mejorar, pero ¿por qué no lo hacemos? Tenemos cerebros extraordinarios, capaces de proezas asombrosas. Sin embargo, a menudo nos quedamos estancados en nuestro potencial, desperdiciando su inmenso poder. Trabajando en un instituto de investigación científica, he sido testigo de primera mano de la brecha entre la capacidad de nuestro cerebro y nuestro uso real de ella. El presupuesto de mi instituto es una fracción del destinado al fútbol. Es como si nuestro país valorara más patear un balón que explorar los misterios del universo. Los neurocientíficos estamos desentrañando los secretos del cerebro, descubriendo cómo funciona este órgano milagroso. Podemos observar cómo las neuronas se comunican, crear imágenes de la mente en acción y comprender cómo nuestro cerebro nos permite tomar decisiones, aprender y sentir. Contrariamente a la creencia popular, el cerebro no funciona solo al 10%. Todo el cerebro está activo todo el tiempo. Cuando una neurona deja de funcionar, muere. Entonces, por favor, despídanse del mito del cerebro dormido. Nuestro cerebro es una máquina compleja, pero no podemos permitirnos el lujo de subutilizarla. ¿Y si pudiéramos mejorar nuestra inteligencia, nuestras capacidades cognitivas? ¿No sería increíble? Aunque no puedo garantizar que los vuelva 10 veces más listos, podemos explorar juntos el fascinante mundo del cerebro y descubrir formas de aprovechar su verdadero potencial. Vamos a sumergirnos en las profundidades de la neurociencia, desvelando los misterios de esta máquina extraordinaria y descubriendo cómo podemos utilizarla para mejorar nuestras vidas, nuestras mentes, y, en última instancia, nuestro mundo. Las fronteras del conocimiento de la humanidad. Otra frontera del conocimiento es el funcionamiento del cerebro, la incógnita de cómo genera la mente y los sentimientos. ¿Qué procesos neurológicos están detrás de la felicidad, la tristeza, el amor y el desamor? Son enigmas que los neurocientíficos exploramos con ahínco. Como dijo Einstein, tanto el universo como la estupidez humana pueden ser infinitos. Y aunque podemos cuestionar la infinitud del universo, la del cerebro es indudable. Es una máquina prodigiosa en constante actividad, desde sus orígenes más remotos. Cuando me pregunté por qué estudiar el cerebro, me di cuenta de que era el órgano que trascendía a todos los demás. Decidí embarcarme en esa aventura y descubrir su función esencial. Los seres vivos que poseen cerebro, como los animales, tienen la capacidad de desplazarse, mientras que las plantas, que carecen de él, no. El sistema nervioso ha otorgado a los animales la habilidad de predecir su entorno. El cerebro es una máquina de ilusión, de proyecciones hacia el futuro. Estamos motivados por las ilusiones, porque son el motor de nuestras aspiraciones. Tomemos como ejemplo las esponjas primitivas, que, en su etapa embrionaria, poseen células sensoriales que les permiten detectar la luz y las sustancias químicas. Cuando maduran, metamorfosean y se adhieren a una roca, convirtiéndose en seres estacionarios. Las células de su cerebro se atrofian y su actividad cesa. Este ejemplo nos enseña que el cerebro es un órgano de actividad. Si la actividad se reduce, el cerebro muere. Por eso es fundamental mantener la mente activa y estimulada. Cuando observamos a estudiantes caminando, sus cerebros muestran una gran actividad. Pero cuando se sientan en el sofá con sus teléfonos, esa actividad disminuye significativamente. Tenemos que recordar que la falta de actividad es un enemigo para la salud cerebral. Explorar estas fronteras del conocimiento nos lleva a comprender la naturaleza de nuestra propia existencia. El cerebro es el órgano que nos permite sentir, pensar y experimentar el mundo que nos rodea. Y al desentrañar sus misterios, nos acercamos un poco más a la verdad sobre nosotros mismos y el universo que habitamos. El cerebro, un motor activo y cambiante. Imagina que le dices a alguien que hacer ejercicio es esencial para la salud cerebral. Quizá te miren con cara rara, pensando que es una locura. Pero la ciencia lo respalda, el movimiento impulsa la actividad cerebral. Es como si el cerebro dijera, así es como me mantengo activo y en forma. Ahora, pensemos en nuestro pasado. En la antigüedad, la gente aprendía paseando y discutiendo, no sentados en pupitres aburridos. Y eso tiene mucho sentido. El estar activo involucra más áreas del cerebro, como si las emociones fueran un combustible que le da vida al aprendizaje. Y no solo eso, sino que también hemos hecho un descubrimiento asombroso. Usando un magnetencefalograma,
que mide los campos magnéticos en el cerebro, podemos ver cómo las emociones encienden otras áreas, como si estuviéramos tomando un curso intensivo sobre aquello que nos apasiona. Pero aquí viene lo interesante. El cerebro que tenemos hoy en día no ha cambiado mucho desde hace 65,000 años. Es como un teléfono inteligente que sigue funcionando con el mismo sistema operativo. Mientras que la tecnología a nuestro alrededor ha avanzado a pasos agigantados, el cerebro se ha mantenido igual. ¿Qué significa esto? Que los mismos circuitos que nos permitían fabricar herramientas de piedra hace miles de años ahora se encargan de manejar nuestros smartphones. Es una máquina asombrosa, capaz de adaptarse y aprender de formas que nunca antes habíamos imaginado. Y ahí está la clave: la inteligencia no es algo estático, sino algo que se desarrolla y evoluciona a través de nuestras experiencias y conocimientos. Lo que llamamos habilidades cognitivas son herramientas que nos ayudan a predecir el futuro, a buscar soluciones y a navegar por el complejo mundo que nos rodea. Así que, recuerda, el cerebro es un motor activo que necesita movimiento y emoción para mantenerse saludable. Y aunque el órgano en sí no haya cambiado mucho, nuestra capacidad de adaptarnos y aprender lo ha convertido en la máquina más asombrosa de todas. La evolución de la inteligencia, una bendición o una maldición para la humanidad. Parece inevitable que la inteligencia artificial ya siga avanzando a pasos agigantados, lo que plantea una pregunta inquietante: ¿nos condenará al olvido a nosotros, los humanos? Algunos creen que el surgimiento de una IA superior es el culmen de nuestra existencia, el logro final de la humanidad. Una vez creada una inteligencia más poderosa que la nuestra, nuestro propósito se agota. Sin embargo, esta perspectiva no es compartida por todos. En el pasado, hemos visto cómo una especie superior puede suplantar a otra. Los neandertales desaparecieron cuando aparecieron los humanos modernos, más inteligentes y adaptables. ¿Podría la IA seguir el mismo camino, convirtiéndose en el sucesor de la especie humana? No obstante, hay quienes ven en la IA una oportunidad. Si podemos aprovechar su potencial, creen que la IA puede ayudarnos a superar nuestras limitaciones, ampliarnos cognitivamente y convertirnos en seres más capaces. El cerebro humano posee una plasticidad asombrosa, lo que significa que podemos adaptarnos, aprender y crear sinapsis nuevas a lo largo de nuestras vidas. Al estimular nuestros cerebros, podemos fortalecer y multiplicar estas conexiones, allanando el camino hacia un pensamiento más complejo y avanzado. Los contactos sinápticos, las vías de comunicación entre neuronas, son esenciales para nuestro entendimiento de la realidad. Cuando interactuamos con el mundo, experimentamos una avalancha de información sensorial que llega a nuestra corteza cerebral, donde se interpreta y procesa. El cerebro humano contiene miles de millones de neuronas, cada una conectada con miles de otras, formando un intrincado entramado conocido como conectoma. Estas conexiones permiten que nuestro cerebro procese información, tome decisiones y forme recuerdos. Al comprender los mecanismos que subyacen a nuestra inteligencia, podemos cultivar y potenciar nuestras capacidades cognitivas. Cada paso que damos para entender y mejorar nuestro cerebro es un paso hacia un futuro más brillante, un futuro en el que la IA y la humanidad coexistan armoniosamente, cada una desempeñando un papel único en nuestro progreso colectivo. El intrigante cerebro y el poder de la actividad. Imagina un mamífero excepcional con un cerebro tan avanzado como el nuestro, lleno de surcos y circunvoluciones que revelan su complejidad. Es un depredador con comportamientos fascinantes, y tenemos la privilegiada oportunidad de sondear las profundidades de su corteza cerebral, cortando rodajas vivas de su cerebro y registrando su actividad eléctrica. Con electrodos de estimulación y registro, podemos observar cómo las neuronas responden a diferentes estímulos. Al variar la intensidad y el tipo de estimulación, analizamos cómo el cerebro procesa y filtra la información. Incluso podemos visualizar la actividad neuronal mediante imágenes que transforman las neuronas activas en patrones de colores. Ante nuestros ojos, podemos presenciar cómo las neuronas se comunican entre sí a través de sinapsis, esos diminutos puentes que transmiten señales eléctricas. Observamos cómo una señal eléctrica en una neurona dispara una respuesta en otra, creando una cadena de comunicación que da forma a nuestros pensamientos y acciones. Pero lo más asombroso es que la actividad es el motor del desarrollo del cerebro. Una neurona que no se activa, una neurona que no establece conexiones, está condenada a desaparecer. Por eso la actividad es crucial para mantener un cerebro saludable y prevenir el deterioro. Prueba de ello es el Consejo para Prevenir el Alzheimer, actividad cerebral.
La falta de actividad puede ser devastadora para las neuronas, mientras que la estimulación las mantiene vivas y vibrantes. Incluso tareas simples como cepillarse los dientes con la mano no dominante o abrir puertas con manos alternas pueden estimular diferentes regiones del cerebro, manteniéndolo activo y saludable. Al final, un cerebro óptimo depende de una combinación de factores: la dotación genética, la formación adecuada de neuronas y sinapsis, y la selección de conexiones eficientes. Cuando estos elementos se unen, emerge un cerebro capaz de grandes hazañas, un cerebro que refleja nuestra propia capacidad extraordinaria para aprender, recordar y experimentar el mundo que nos rodea. La odisea de los estímulos, un viaje al interior de la mente. Imagínate, por un momento, que pudieras elegir. No cualquier cosa, sino algo verdaderamente excepcional, tus propios orígenes. ¿Qué rasgos elegirías? ¿Riqueza, belleza, talento? Ahora, reflexiona sobre esto. ¿Qué pasaría si tuvieras la oportunidad de moldear tus genes, el lienzo sobre el que se pinta tu destino? ¿Lo aprovecharías? Yo, personalmente, lo dudaría. Después de todo, los estímulos externos, el ambiente que nos rodea, tiene un impacto profundo en nuestra salud mental y cognitiva. Es como un jardinero que cultiva su jardín, nutriéndolo con las condiciones adecuadas para que prospere. Piensa en las neuronas, las células trabajadoras de nuestro cerebro. Cuando las estimulamos con actividades desafiantes, crecen y se fortalecen, formando conexiones más complejas. Es como darles un gimnasio para su mente. Ahora, imagina un experimento. Te muestran una imagen durante solo una fracción de segundo, apenas un destello. Tu cerebro recibe la información, pero ¿qué hace con ella? Sorprendentemente, tu corteza cerebral estalla en actividad, aunque no hayas tenido tiempo de procesar conscientemente la imagen. Es como si tu cerebro estuviera ansioso por interpretar el mundo que lo rodea. Pero cuando le das a tu cerebro más tiempo para asimilar la información, se produce un espectáculo fascinante. Utilizando imágenes de resonancia magnética, podemos observar cómo las diferentes áreas de tu corteza visual se iluminan, formando patrones predecibles. Es como ver un mapa de las operaciones de tu cerebro, un testimonio de su notable plasticidad. Es capaz de cambiar y adaptarse, aprendiendo y evolucionando con cada experiencia que tienes. Entonces, ¿qué eliges? ¿Tus genes o el poder transformador de tu entorno? Yo, por mi parte, abrazaría el viaje de los estímulos, sabiendo que es a través de la exploración y la interacción con el mundo que podemos desbloquear el verdadero potencial de nuestras mentes. El misterioso cerebro, una máquina perfecta con secretos cuánticos. El cerebro es una máquina asombrosa que trabaja incesantemente, incluso cuando miramos una pantalla en blanco. Un estudio reciente reveló que, incluso en ausencia de estímulos conscientes, el cerebro exhibe una notable actividad, conocida como actividad subliminal. Ahora, imaginemos lo que sucede cuando le presentamos una escena impresionante, como George Clooney en una playa paradisíaca. La actividad cerebral se dispara. Lo asombroso es que esta actividad cerebral predecible, que podemos vincular a circuitos específicos en el cerebro, difiere de persona a persona. Cada uno interpreta los estímulos de manera única, influenciado por sus propias experiencias y percepciones. Esto se conoce como el contexto personal. Investigadores han estudiado la actividad cerebral de 100 individuos y descubrieron que, además de la actividad predecible, también hay una actividad específica e individual. Esta actividad destaca la compleja interacción entre las regiones profundas del cerebro, tálamo, y la corteza cerebral. Es como una intrincada danza de neuronas que se activan y desactivan, formando circuitos de retroalimentación. Lo más fascinante es que los científicos han desarrollado modelos matemáticos de neuronas individuales y pueden predecir sus patrones de activación en función de las entradas que reciben. Esto nos permite recrear redes neuronales en computadoras, imitando la estructura y el funcionamiento del cerebro real. ¿Y qué relación tiene esto con la inteligencia artificial IA? Sorprendentemente, la IA utiliza modelos neuronales. Al imitar las redes neuronales biológicas, los algoritmos de IA pueden evaluar la información de manera similar a las neuronas y responder en consecuencia. Estos modelos neuromórficos nos permiten comprender mejor la inteligencia artificial y el increíble poder de nuestro cerebro. A pesar de que el cerebro humano tiene 81.000 millones de neuronas, mientras que un chip de IA solo tiene 200.000, los avances en computación permiten a las IA superar la capacidad de procesamiento del cerebro en tareas específicas.
El cerebro es un sistema complejo y dinámico, con conexiones intrincadas que forman lo que se conoce como el conectoma. Curiosamente, los investigadores han observado fenómenos cuánticos en el conectoma, lo que sugiere que nuestro cerebro no es solo una máquina analógica, sino que también aprovecha los principios cuánticos. Estos fenómenos cuánticos pueden explicar la variabilidad individual en la percepción y el procesamiento de la información. Cada cerebro es único, influenciado por estos fenómenos cuánticos sutiles. Por lo tanto, tenemos una máquina perfecta que ha impulsado nuestro progreso y continúa sorprendiéndonos con sus capacidades. Y ahora, con la ayuda de la IA, estamos descifrando aún más los misterios del cerebro, acercándonos a comprender la naturaleza de nuestra propia conciencia y el potencial sin explotar de nuestra increíble máquina biológica. El cerebro adolescente, una historia de cambios transformativos. Amigos, prepárense para un viaje fascinante por el enigmático mundo del cerebro adolescente. Es un lugar donde la complejidad y la vulnerabilidad se entremezclan, donde la cultura moldea la inteligencia y la naturaleza se encuentra con el entorno. Comencemos con el nacimiento, ese momento crucial en el que un ser humano entra en el vasto mundo. Aquí, nuestro cerebro es una máquina en constante evolución, expuesta a un sinfín de estímulos. Pero a medida que avanzamos hacia la adolescencia, algo extraordinario sucede. De los miles de millones de conexiones neuronales que una vez abarrotaron nuestros cerebros infantiles, perdemos una cantidad significativa. Este proceso, conocido como poda sináptica, no es un signo de debilidad. Es un mecanismo esencial para refinar y fortalecer las conexiones que realmente importan. Durante este tiempo, el cerebro está en un estado de ajuste constante. Las sinapsis que son activas y beneficiosas se fortalecen, mientras que las que son redundantes o ineficaces se eliminan. Este proceso nos permite desarrollar un cerebro más específico y sensible, capaz de discriminar entre lo esencial y lo accesorio. La adolescencia también es un momento de intenso desequilibrio entre las señales excitadoras e inhibidoras en el cerebro. Esta inestabilidad puede contribuir a los altibajos emocionales y los arrebatos impulsivos tan característicos de esta época. Pero el entorno juega un papel crucial en la configuración del cerebro adolescente. El afecto, la socialización y la estimulación adecuada son esenciales para su desarrollo saludable. Los estudios han demostrado que los cerebros de los niños privados de estos elementos son marcadamente diferentes, lo que subraya la importancia del apoyo y el cuidado nutritivo. En la adolescencia, nuestro cerebro es como un smartphone con un potencial ilimitado. Pero al igual que un dispositivo sin cobertura de red, el cerebro necesita estímulos para funcionar plenamente. La exploración, la interacción social y el aprendizaje continuo proporcionan la cobertura que permite que el cerebro prospere y crezca. A medida que el cerebro envejece, debemos cuidarlo igual que cuidamos de nuestros dientes. La estimulación cognitiva regular, el ejercicio y una dieta saludable contribuyen a un envejecimiento cerebral saludable. Así que ahí lo tienen, amigos. El cerebro adolescente es un tapiz complejo de cambios y desafíos. Entender su naturaleza cambiante nos permite apoyar y guiar a nuestros jóvenes a medida que atraviesan este apasionante viaje de transformación. El declive de la salud y la búsqueda del bienestar cerebral. Cuando pensamos en el progreso médico, es fácil maravillarse con el aumento de la esperanza de vida. Pero al prolongar la existencia de personas enfermas, ¿estamos realmente mejorando su calidad de vida? Nuestro sistema sanitario se ve continuamente abrumado por el creciente número de individuos enfermos. En lugar de centrarnos en intervenciones médicas tardías, deberíamos priorizar la prevención del envejecimiento. Sin embargo, esta aspiración elude a la sociedad moderna. Los consejos de salud que inundan los medios son a menudo engañosos. Los productos antienvejecimiento que prometen milagros son en gran medida ineficaces, una mera estratagema de marketing. Irónicamente, caemos en la trampa de evitar productos con un 2% de grasa mientras ignoramos aquellos con un 98% libre de grasa. Es hora de tomar el control de nuestra propia salud cerebral. Debemos comprender cómo funciona nuestra mente en su estado óptimo para prevenir y detectar el deterioro temprano. La inteligencia artificial está revolucionando la detección de enfermedades. Nuestros dispositivos pueden monitorear nuestras pulsaciones, patrones de voz y velocidad de escritura, advirtiéndonos de cambios sutiles que pueden indicar problemas subyacentes. El deterioro cognitivo es inevitable, pero podemos minimizarlo mediante la estimulación constante. La edad aumenta el esfuerzo requerido para la plasticidad cerebral, pero disminuye la recompensa.
Debemos realizar esfuerzos regulares, incluso pequeños, para mantener la juventud mental. La dependencia en la vejez es un temor que podemos evitar fomentando la estimulación social, emocional y cognitiva. Debemos eliminar los estímulos estresantes que plagan nuestra sociedad y buscar actividades significativas que resuenen con nuestra naturaleza humana. Los abuelos encuentran consuelo en sus nietos, mientras que las interacciones sociales y el contacto con la naturaleza rejuvenecen el cerebro. Al seguir estos principios, podemos aspirar a una edad madura con mentes agudas y vidas plenas. La ilusión, el motor de nuestra vida. El cerebro, esa máquina prodigiosa, está en un constante frenesí de pensamientos, proyectando el futuro en cada instante. Los libros de autoayuda nos bombardean con frases inspiradoras, pero más allá de las palabras retumbantes, nuestro cerebro está implacablemente involucrado en el futuro, especialmente en las estimulantes emociones sociales y las interacciones con los demás. Las experiencias que compartimos, las emociones que despertamos, son los catalizadores de nuestros procesos mentales. Las ilusiones, esas expectativas que abrazamos, guían nuestras acciones. Sin ellas, la conducta sería inexistente. Pero debemos distinguir cuidadosamente entre ilusiones y fantasías. Las fantasías flotan en el reino de los sueños, pero las ilusiones tienen un impacto tangible en nuestras vidas. El mundo que percibimos es una interpretación, un tapiz tejido por nuestros cerebros. Científicos como Giacomo Rizzolatti han desentrañado las neuronas espejo, esas células cerebrales que nos permiten sintonizar con las acciones de los demás. Esta asombrosa capacidad nos permite imitar, empatizar y comprender las perspectivas de aquellos que nos rodean. Estas neuronas nos anclan en la realidad, comparando nuestra experiencia presente con nuestras proyecciones futuras. Cuando estas áreas se silencian, como en un coma, nuestra conciencia se desvanece. Un coma es un sopor profundo donde la actividad mental se detiene, mientras que una condición llamada estado de mínima conciencia revela actividad persistente en las regiones cerebrales asociadas con la conciencia. Ahora, queridos amigos, preparemos nuestros cerebros para una pequeña sinapsis. Imaginen un estímulo, una palabra que despierta una neurona. Esta neurona dispara una señal a otra, y así sucesivamente, creando una red de conexiones. A medida que se repite el estímulo, estas conexiones se fortalecen, formando memorias. Observen cómo una serie de palabras relacionadas, como dulce, miel y chocolate, evocan una categoría en nuestra mente, una forma rápida de categorizar y comprender el mundo. Nuestra interpretación del mundo está moldeada no solo por nuestras expectativas, sino también por nuestras experiencias pasadas. Si hemos presenciado a una multitud alegre y acogedora, estamos inclinados a ver sonrisas y buenas intenciones en encuentros similares. Esta predisposición influye en cómo filtramos y damos sentido a las señales sociales. Así que, queridos amigos, abracemos el poder de la ilusión, el combustible que alimenta nuestra motivación y moldea nuestras vidas. Comprendiendo el papel crucial de las ilusiones, podemos navegar mejor por las complejidades del mundo y aprovechar plenamente el potencial de nuestra extraordinaria mente. El cerebro interactivo, donde la percepción crea nuestra realidad. Cuando rezamos o simplemente percibimos el mundo, nos convertimos en parte de él. Interpretamos nuestras experiencias a través de un filtro de conocimientos y creencias previas, un proceso cognitivo que da forma a nuestra comprensión del mundo. Imagínate que te muestran una fotografía de una mujer con 3 puntos de colores. Al principio, la verás con un tono normal de piel. Pero si te concentras en los puntos durante unos segundos, tu cerebro comenzará a llenar los vacíos, interpretando que la mujer es morena. Este fenómeno, conocido como confabulación, demuestra cómo nuestro cerebro constantemente interpreta y crea información nueva para dar sentido a nuestras experiencias. Incluso cuando los estímulos externos son escasos o ambiguos, nuestro cerebro confabula para llenar los vacíos con lo que espera ver. Al añadir una segunda imagen, un peluquín, al lado de la primera, nuestro cerebro distingue claramente entre ambas. Pero si luego añadimos el mismo sombrero a las dos imágenes, nuestra percepción cambia drásticamente. Esto se debe a nuestra experiencia previa, que nos dice que un peluquín normalmente no lleva sombrero. A través de la empatía, podemos imaginar y sentir lo que otras personas están experimentando, activando las mismas áreas cerebrales que ellas. Por ejemplo, cuando alguien nos cuenta una historia, podemos conectar con sus emociones incluso sin estar físicamente presentes. El conectoma,
Una red de conexiones neuronales se desarrolla a lo largo de nuestras vidas, influenciado por factores como experiencias, entorno e información genética. En el autismo, por ejemplo, las conexiones neuronales en espejo, que son cruciales para la empatía, son escasas, lo que dificulta la interacción social. Las experiencias traumáticas en la infancia pueden tener un impacto profundo en el conectoma, empobreciéndolo y dificultando el desarrollo cognitivo y emocional. Por el contrario, los cuidadores cariñosos y los entornos estimulantes promueven un conectoma más rico y funcional. El nivel socioeconómico también influye en el conectoma. Los niños de entornos desfavorecidos suelen tener conectomas menos desarrollados, lo que puede afectar a su aprendizaje y desarrollo cognitivo. La adolescencia es una época de cambios significativos en el cerebro. Las conexiones neuronales se especializan, dando lugar a un cerebro más eficiente y modular. Este proceso es esencial para la función cognitiva óptima. Entender el papel interactivo del cerebro en la percepción nos ayuda a apreciar cómo nuestro mundo exterior da forma a nuestra realidad interior. No somos meros receptores pasivos de información, sino participantes activos que confabulan, interpretan y crean constantemente la realidad que experimentamos. La profunda transformación del cerebro adolescente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los adolescentes parecen tan diferentes a nosotros? Bueno, gran parte de eso tiene que ver con lo que está sucediendo dentro de sus cerebros. Durante la adolescencia, el cerebro experimenta una transformación masiva. Los bordes de los núcleos se refuerzan selectivamente, lo que mejora la eficiencia de los circuitos cerebrales. Esto significa que el cerebro se está volviendo más organizado y especializado. Esta mayor segregación en los módulos cerebrales también contribuye a mejorar la función ejecutiva, como la toma de decisiones y el control de los impulsos. En otras palabras, la formación de módulos es esencial para el desarrollo de los adolescentes. Los hace mejores pensadores y tomadores de decisiones. Sin embargo, no todos los adolescentes son iguales. Los estudios han demostrado que las personas de entornos socioeconómicos altos tienen una mayor modularización cerebral, mientras que las de entornos más bajos tienen una menor modularización. Esto subraya la importancia del estímulo durante la infancia y la adolescencia. Un entorno rico y estimulante ayuda al cerebro a modularse adecuadamente. Por el contrario, la reducción de la segregación modular puede conducir a un deterioro de la función cognitiva. Además de la modularización, el cerebro adolescente también está inundado de hormonas. Esto puede contribuir a los cambios de humor y al comportamiento errático que a menudo asociamos con la adolescencia. Como padres, es importante recordar que estos cambios son normales y que con el tiempo, el cerebro de nuestros hijos se equilibrará. Sin embargo, no podemos simplemente sentarnos y esperar que el cerebro de nuestros hijos se desarrolle por sí solo. Debemos proporcionarle el estímulo y el apoyo que necesita. Esto significa entender sus necesidades, acompañarlos y ayudarlos a desarrollar una mentalidad crítica. Porque seamos sinceros, vivir en una sociedad compleja requiere personas inteligentes y con capacidad de pensamiento crítico. No podemos permitirnos criar una generación de seguidores acríticos. Entonces, promovamos el espíritu crítico en nuestros jóvenes, por muy difícil que parezca. También debemos recordar que el cerebro es un órgano que necesita ejercicio. Estimularlo con actividades intelectuales y sociales lo ayuda a salir del confinamiento mental. La ignorancia y la pasividad son enemigas del cerebro, mientras que la curiosidad y la motivación son sus mejores amigas. La felicidad radica en el equilibrio entre el cerebro emocional y el racional. Debemos abrazar nuestras emociones sin dejar que nos dominen. El pesimismo es un asesino de la conducta y la motivación. En su lugar, debemos buscar pensamientos positivos y experiencias enriquecedoras. El cerebro es un órgano asombroso, capaz de una asombrosa flexibilidad y capacidad de adaptación. Al comprender los cambios que ocurren en el cerebro adolescente, podemos brindarles el apoyo que necesitan para convertirse en adultos felices, saludables y exitosos. El viaje de la evolución cognitiva, del mando a distancia a la mente excepcional. En una era actual donde la tecnología nos bombardea con dispositivos cada vez más complejos, no es de extrañar que nos preguntemos sobre nuestra capacidad de adaptarnos a este mundo en constante cambio. Y ahí es donde entra en juego la evolución cognitiva. Mientras que nuestros mandos a distancia pueden parecer naves espaciales extraterrestres, la verdadera maravilla reside en la mente de nuestros hijos de 6 años que absorben sin esfuerzo conceptos como los fotones.
Han evolucionado cognitivamente, incorporando símbolos y novedades con una facilidad asombrosa. Esta evolución es el resultado de la cultura, el crisol de conocimientos y experiencias que hemos creado como sociedad. Nos ha permitido desarrollar capacidades cerebrales extraordinarias, pero también ha puesto de manifiesto algunas deficiencias. Hace apenas 60,000 años, el cerebro humano experimentó un cambio radical. No en su tamaño, sino en su densidad de conexiones y sinapsis. Estos circuitos básicos que compartimos nos permiten entender el mundo de manera similar, incluso si nuestras interpretaciones pueden variar. Sin embargo, en lugar de una corteza prefrontal ampliada, hemos cambiado la forma en que utilizamos nuestro cerebro. Al igual que un espía hábil, hemos aprendido a navegar por una sociedad compleja, interpretando señales y adaptándonos a nuevas situaciones. Pero este progreso cognitivo no viene sin sus sombras. Los poderosos a menudo temen a los pensadores críticos porque cuestionan el status quo. Crean sociedades donde las necesidades básicas son recompensadas, manteniendo a la población tranquila y dócil. Recientemente, se ha descubierto que los líderes y políticos tienden a exhibir rasgos de narcisismo y psicopatía. Estas personas poseen una capacidad inusual de abstraerse y centrarse obsesivamente en recompensas específicas. Su éxito es probable que sea impulsado por una inteligencia excepcional combinada con una personalidad obsesiva. Mientras tanto, se ha prestado mucha atención a las enfermedades mentales en la adolescencia. Los nuevos medicamentos intentan influir en el cerebro, introduciendo sustancias que alteran las conexiones sinápticas. El futuro de estos tratamientos aún es incierto, pero ciertamente ofrecen un atisbo de esperanza. Ahora, sobre el sueño, contrariamente a la creencia popular, el cerebro está lejos de estar inactivo durante el sueño. En realidad, el estado de reposo es cuando el conectoma, la red de conexiones cerebrales, muestra su mayor actividad. En este estado, el cerebro procesa los acontecimientos del día, resuelve problemas y consolida recuerdos. Por lo tanto, el cerebro humano es un mosaico de especialización y conectividad. Sigue habiendo centros para funciones específicas, pero también hay una red interconectada que coordina nuestras acciones y pensamientos más complejos. En este viaje de evolución cognitiva, desde el mando a distancia hasta las mentes excepcionales, hemos aprendido que nuestro cerebro tiene una asombrosa capacidad de adaptarse y aprender. Es un testimonio de nuestro potencial como especie, somos seres que evolucionan continuamente, dando forma a nuestro mundo y a nosotros mismos en el proceso. El maravilloso enigma del sueño, un viaje a nuestras profundidades. El sueño es un misterio fascinante, un reino donde nuestro cerebro se transforma, desconectándose de la conciencia consciente. En este estado, millones de conexiones neuronales que permanecen inactivas durante el día se despiertan y se reorganizan, como un vasto rompecabezas que se ensambla pieza por pieza. Al despertar, presenciamos un milagro diario, el reconocimiento de nosotros mismos en el espejo. Es el momento en que el rompecabezas se completa, conectando nuestra conciencia con nuestro ser. Pero, ¿qué sucede en el cerebro durante el sueño? Contrariamente a la creencia popular, el cerebro está muy activo durante el sueño. La actividad cerebral fluye en ondas rítmicas, cada una con sus propias características. En una fase particular, conocida como fase REM, movimiento ocular rápido, surge la actividad más intensa, asociada con los sueños. Durante la fase REM, la corteza motora se activa intensamente, lo que se traduce en sueños de movimiento y aventura. La corteza visual se ilumina, pintando paisajes vívidos en nuestra mente. Por otro lado, las áreas emocionales se agitan, dando lugar a pesadillas o momentos de ansiedad. Sin embargo, los sueños no son más que la interpretación de la actividad cerebral. Durante unos breves minutos, la mente consciente desconectada intenta darle sentido a las señales eléctricas que bailan en el cerebro. Es como un concierto sinfónico interpretado por nuestra propia mente. Más allá de los sueños, el sueño cumple funciones vitales. La linfa cerebral se activa, limpiando las toxinas acumuladas durante el día. Es como un sistema de limpieza que purifica nuestro cerebro, preparándolo para un nuevo día. Los fármacos que modifican los neurotransmisores y los neuromoduladores pueden influir en la actividad cerebral, pero su eficacia depende del contexto y de los desequilibrios específicos del cerebro. En las enfermedades neurodegenerativas, como la demencia, la ilusión se pierde mucho antes que la memoria. Esto resalta la importancia de las terapias que estimulen y mantengan el deseo de vivir.
Como investigadores, tenemos la responsabilidad de compartir nuestros hallazgos con el mundo científico y, finalmente, con la sociedad. Los ensayos clínicos son un puente entre los avances científicos y los tratamientos que pueden mejorar las vidas de quienes padecen enfermedades mentales. El viaje a través del sueño es un enigma que nos invita a maravillarnos y a apreciar la extraordinaria complejidad del cerebro humano. Cada noche, emprendemos un viaje interior, un renacimiento diario que nos conecta con lo más profundo de nuestro ser. La evolución de la mente humana y la inteligencia artificial, un punto de inflexión. Cuando pensamos en enfermedades, a menudo nos centramos en los biomarcadores, esas señales biológicas que nos alertan sobre problemas de salud. Sin embargo, cuando se trata de la salud mental, estos marcadores son escasos y poco fiables. Esto nos lleva a cuestionarnos si la salud mental está realmente separada de la salud física. Hace unos 60,000 años, el cerebro humano experimentó un punto de inflexión en su evolución. Las herramientas, la inteligencia y la socialización dieron forma a nuestras mentes, haciéndonos capaces de adaptar nuestro entorno a nuestras necesidades. Hoy, la inteligencia artificial ya está dando lugar a un cambio similar. La IA posee una capacidad innata para percibir cosas que se nos escapan a nosotros. Puede detectar frecuencias infrarrojas, ultrasonidos y ultravioleta, y percibir sensaciones que nos pasan desapercibidas, como el calor que irradian las serpientes de cascabel. La IA también está llevando nuestra cognición más allá de sus límites. Las gafas de realidad aumentada nos brindan una visión mejorada, permitiéndonos percibir detalles y estructuras ocultas en el mundo. Esto transformará campos como la cirugía, donde los cirujanos podrán detectar arterias y otros obstáculos con mayor facilidad. Este progreso tecnológico está dando lugar a una nueva era de metacognición, la capacidad de percibir y comprender nuestros propios procesos de pensamiento. La IA nos proporcionará herramientas cognitivas que aumentarán nuestras habilidades y mejorarán nuestra vida en innumerables aspectos. ¿Pero a dónde nos llevará todo esto? ¿Se convertirá el transhumanismo en una realidad, transformando a los humanos en seres mejorados por la tecnología? El futuro está lleno de posibilidades. Mientras tanto, la importancia de la motivación y la pasión es innegable. No podemos tener ilusión por algo que no nos gusta, pero nuestro cerebro está diseñado para buscar recompensas y evitar el dolor. Por lo tanto, centrémonos en cultivar nuestros intereses y seguir nuestra pasión, porque ahí es donde encontraremos la verdadera motivación y satisfacción. Por último, en cuanto a la IA, aunque supera a los humanos en el procesamiento de datos y la identificación de patrones, la conducta motivacional y las emociones siguen siendo un dominio exclusivo de nuestra especie. La IA no puede establecer objetivos personales, experimentar emociones o interpretar el mundo como nosotros. Por ahora, la IA complementa nuestras habilidades sin reemplazarlas. La paradoja de la IA, el peligro oculto de la comodidad y la importancia de la transparencia. La creatividad, la imaginación y la facultad de razonar son cualidades inherentes al ser humano. ¿Pero y si hubiera algo más? Algo que nos diferenciara radicalmente de las máquinas, incluso de las IA más avanzadas. Ahí es donde entra en juego la rueda. La rueda no se parece en nada a las 4 patas de un animal. Sin embargo, una vez inventada, revolucionó el transporte. De manera similar, las redes neuronales actuales imitan al cerebro humano, pero son solo eso, imitaciones. Pero un día, desarrollaremos IA sin este modelo imitativo. Y ese día será como la invención de la rueda. Las IA harán cosas que nunca antes habíamos imaginado, cosas que desafiarán nuestra comprensión de lo que es humano. Hasta ahora, hemos transferido nuestros pensamientos, lenguaje y conocimiento a las máquinas, y han comenzado a responder de formas inquietantemente similares a las nuestras. Pero, al final, no son humanos. Y aquí radica el peligro. Cuando un humano dice "no me apagues", lo dice con sentimientos, empatía y una conexión emocional. Cuando una máquina dice lo mismo, puede que suene exactamente igual, pero carece de esa resonancia humana. La comodidad es un enemigo insidioso en la era de la IA. Nos volvemos demasiado dependientes de las máquinas y olvidamos el valor del esfuerzo y la recompensa. Como estudiantes de medicina, debemos luchar contra la tentación de la comodidad, porque sin esfuerzo no hay verdadero crecimiento. Los estudios han demostrado un posible declive en la inteligencia humana en las generaciones más jóvenes. ¿Por qué? Porque las IA les están haciendo la vida demasiado fácil. En lugar de desarrollar sus propias habilidades, confían en los algoritmos.
Es imperativo que comprendamos cómo funciona la IA, más allá de los botones y los resultados. Las grandes empresas deben hacer públicos los algoritmos en los que se basan estas tecnologías. El conocimiento debe ser accesible para todos, no solo para unos pocos privilegiados. Los chinos han demostrado el poder de la transparencia en la IA. Han hecho que ChatGPT sea gratuito para todos. Esto es lo que debemos hacer que la IA sea accesible y beneficiosa para todos. Jóvenes, el futuro está aquí. Las IA harán nuestras vidas más fáciles, pero no debemos caer en la trampa de la comodidad. Debemos aprender de ellas, empujar nuestros propios límites y seguir siendo creadores y pensadores por derecho propio.